Tu consultorio está lleno, la agenda sumamente apretada, pacientes todos los días y sales agotado. Y aún así a fin de mes nunca te cuadran estos números. Trabajas como nunca, pero el dinero simplemente no aparece. Si esto te suena familiar, por favor, déjame decirte algo que te va a incomodar como no tienes idea. Tu consultorio no es rentable por falta de pacientes. El problema nunca fueron los pacientes. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente por qué se está fugando tu dinero ahora, inclusive con los mismos pacientes que ya tienes ahora mismo. Y déjame decirte cómo taparlo. Esta guía te va a funcionar para todo y para hacer rentable tu consultorio médico en cualquier año que tú lo estés viendo. Hola, soy Horacio Paz y llevo años ayudando a médicos a convertir su consultorio en negocio que de verdad sea rentable y que no solo sea llenar la agenda. Y ojo, esto no va de marketing. Hoy vamos a hablar de 4 áreas fundamentales donde realmente se decide si tu negocio gana o pierde dinero. Tus números, tu forma de vender, tu operación del día a día y tu visibilidad, que esto es algo muy importante. Marketing solo abarca una de estas 4. Te prometo que al final de este video vas a saber con claridad dónde se está yendo el dinero y qué toca hacer primero. Pero bueno, vamos a empezar primero. Vamos a empezar por la trampa mental, la más común. La mayoría de los médicos siempre piensa, si quiero ganar más, necesito más consultas, necesito muchísimos más pacientes, más horas trabajando. Y al principio suena algo lógico, ¿no lo crees? Pero aquí va algo, esto está incompleto y te voy a demostrar con números reales de estudios que lo comprueban. Los estudios de gestión médica estiman que en un consultorio promedio se pierde alrededor del 14% de sus ingresos por simplemente tiempos muertos, huecos mensuales que no se agendan. Solo estos 14% que ya trabajaste, que ya inclusive se pagó la renta, se pagó la nómina, pero aún así sigue ahí muerto, se evapora. Entonces esto creo que es algo muy importante de analizarlo y reflexionarlo un poco. A lo mejor dicho de otra forma, un consultorio puede estar lleno y seguir siendo poco rentable. Estar ocupado no es lo mismo que ser rentable y eso quiero que lo entendamos desde un inicio para poder seguir entendiendo cómo poder mejorar nuestro consultorio. Pero bueno, meterle más pacientes a un sistema que a lo mejor tiene fugas solo hace que pierda más rápido. Primero hay que tapar las fugas, como albañiles hay que tapar esa fuga y vamos una por una. La primera fuga, y es que es la más silenciosa, es el precio de tu consulta. Déjame adivinar cómo pusiste tus precios. Miraste a lo mejor lo que cobra el colega, el vecino o el de la zona y pusiste el precio parecido o algo similar. Esto te suena, ¿verdad? Esto es algo cierto. Y la gran mayoría de los clientes que llegan conmigo llegan así. Y eso es justo el error. Porque tú no tienes los mismos costos que tu colega, tú no tienes su renta, tú no tienes su recibo de luz, sus mismos proveedores, ni el mismo personal. 2 consultorios de la misma especialidad a 3 cuadras de distancia puede tener costos totalmente diferentes y no los podemos comparar. Cuando copias el precio de la competencia, lo que estás haciendo básicamente es adivinar, y eso, ojo, mucho cuidado con eso. Muchísimos médicos están cobrando una consulta o un procedimiento que cuando sacas bien la cuenta les deja márgenes muy ridículos, muy chiquititos, o peor, les cuesta dinero atender. Trabajan y pierden en cada cita sin saber por qué. Y esto es algo muy importante. Lo que tienes que hacer es lo contrario. Saca tus costos reales, suma todo lo que te cuesta operar al mes. Renta, luz, agua, internet, software, sueldos, insumos, tu seguro, inclusive los impuestos. Divídelo entre el número de consultas que das al mes y ahí tienes tus costos
por consulta. Tus precios se construyen. Esto es algo muy importante. Tus precios se construyen. Déjame repetirlo. Tus precios se construyen desde ahí hacia arriba. No copiando al del frente o al vecino. Ok, y llegamos a la fuga que te prometí desde un inicio, que es la más cara de todas. Presta mucha atención, por favor. Imagínate que ya tienes ahí al paciente. El paciente te buscó, a lo mejor por redes sociales, por Google o por cualquier lugar, ¿no? Hizo esta investigación, comparó precios y aún así tomó la decisión de ir contigo exclusivamente. Fue a la consulta, hizo todo el trámite posible para acudir y llegó temprano. Ya tomó la cita y estando ahí tú simplemente lo pierdes. No le das un precio correcto, a lo mejor ya hizo, es que de hecho esto ya hizo lo más complicado de todo, que es acudir al principio. Ya está sentado frente a ti, interesado, con la guardia baja, listo para avanzar, y es el momento que mayor intención de compra tiene, y ahí es cuando lo perdemos. Muchos médicos los dejan ir. ¿Por qué? Porque les incomoda hablar del precio, les incomoda hablar de dinero. Le explican el diagnóstico, le dicen lo que necesita un tratamiento, pero a la hora del precio titubeamos, no sabemos cómo dar el precio, y esto es algo muy importante, porque entonces todo el proceso que se hizo, ya sea de campaña o el esfuerzo de recepción o el equipo de venta, se esfuma. Y lo importante no es que acuda a la consulta de valoración, es que realmente contrate el tratamiento completo, ¿no? Entonces, no esperes a que el paciente déjeme pensarlo y cuando regresa. La verdad es que esto nunca funciona. Déjame ser claro. Cuando tú dudas al decir tu precio, le estás diciendo al paciente con palabras que tu servicio no vale. La seguridad con la que hablas con tu tratamiento es la parte del tratamiento. Un paciente confía en un médico que está seguro también del precio. Entonces es algo muy importante y algo muy común. Te platico una anécdota con unos clientes que nosotros tenemos. Normalmente los agendamos, mandamos mucho tráfico de consulta de valoración. El usuario paga la consulta y después de la consulta de primera vez no continúa con el tratamiento. Analizando más, metiéndonos un poco más a la auditoría, nos dimos cuenta, de hecho inclusive fuimos a auditar cómo vendían el proceso y ahí nos percatamos de algo, que nunca se les explicaba cómo era el plan de tratamiento, en qué momento tenían que pagar qué cosa, si era un plan de tratamiento diferente, no les explicaban esto. Entonces el paciente tiene muchas dudas e inclusive por WhatsApp nos llegaba después, oye, ya acudí a la consulta de valoración, pero ¿cuándo me va a volver a ver el doctor? ¿Y qué cuesta o qué tengo que llevar? Entonces esto creo que es algo sumamente importante poder transmitirlo, porque aquí está el verdadero valor agregado que podemos hacer, ¿no? Y aquí está la otra problema, aquí está la otra mitad del problema. Muchos no venden un plan, venden una cita suelta, le dan un número aislado por miedo. En este mismo ejemplo que te pongo de nuestro cliente, les daba miedo darle el precio completo del tratamiento y se los estaban dando como por consulta. Mira, tú puedes venir a esta consulta y te va a costar 1,300, 1,400, 1,500, ¿no? Por darle un ejemplo. Pero no daban ese precio que realmente vale el total, y así realmente el paciente no sabe, inclusive le da desconfianza y no continúa con el tratamiento. Sin contexto, el paciente no entiende y está comparando, y un número sin de verdad un valor real simplemente se le va a hacer caro porque no lo entiendes. Entonces va a decir, pues cada vez que vaya a consulta me va a costar esto, no, mejor ya se las cuentas sumatorias y no le da. La solución es vender el plan de tratamiento completo. No des el precio, dale el camino. Eso es lo que realmente importa. Y si lo quieres ver de otra manera o cómo lo quieres expresar al paciente, pues el paciente acude contigo para saber. Él no es el experto, entonces tú le tienes que explicar con peras y manzanas. Mira, paciente, esto es lo que tenemos que hacer. Nos vamos a ver tantas veces, nos vamos a ver aquí mañana, pasado, dentro de una semana, y vamos a hacer esto te va a costar esto, pero así puedo asegurar que realmente tengas el mejor trato y el mejor tratamiento, y sobre todo los mejores resultados. Así es que por favor, esto es algo muy importante. Y luego esto viene junto con pegado. Normalmente no se agenda al paciente y eso me preocupa bastante. Una vez que ya acudió a la consulta y le explicamos, ni siquiera lo agendan en el momento, esperan a que el paciente vuelva a comunicarse para agendar. Creo que ese es un error muy común y yo te recomendaría que ahí mismo
en la consulta, ya cuando estás a punto de terminarla. Ok, perfecto, fulanito de tal, ¿qué te parece si te veo la siguiente semana, el siguiente lunes, a tal hora? Tengo estos agendas disponibles, estos horarios disponibles para poder continuar con tu tratamiento. Este sería el segundo paso, y así sucesivamente. Acuérdate que el interés tiene una fecha de caducidad. Entre más pasa el tiempo y no tome una decisión y no agende, se reducen bastante las posibilidades de que el paciente continúe con el tratamiento. Entonces, siempre es muy importante que al finalizar la consulta, de volada, pum, te acabo de agendar, nos vemos tal. Y evidentemente aquí viene, que lo vamos a ver en otro punto, que es todo lo que es términos de seguimiento, etcétera. Pero no me voy a adelantar porque lo vamos a ver en otro punto. Ok, ahora la tercera fuga, y aquí también es algo muy preocupante, el dinero se va por recepción, la operación diaria. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque hay que mirar el negocio inclusive en recepción. ¿Qué está pasando? Imagínate que llegan muchísimos mensajes, pero no se contestan a tiempo, no se le da el seguimiento correspondiente, las personas tardan en comunicarse. Se los puedo asegurar que inclusive he visto muchas reseñas en Google, reseñas que dejan, oye, escribí a tal hora pero nunca me contestaron, llamé por teléfono pero nadie me contestó, ya tenía una cita agendada pero nadie me la confirmó. Y eso es una de las razones principales por las cuales los consultorios están perdiendo dinero. Yo te diría que en recepción lo primero que deben de hacer es confirmar las citas, no lo des por hecho. De aquí, supongamos que hoy es lunes y está agendado para el próximo lunes. Ahí tienes toda una semana en donde pasan muchísimos acontecimientos que no puedes permitirte el ya darlo por sentado. Bueno, va a acudir o va a venir, ¿no? Porque a lo mejor se le puede ponchar una llanta, a lo mejor se puso más grave y tuvo que ir al hospital a hospitalizarse. No lo sé, hay muchas variables que no podemos controlar. Entonces, por eso es muy importante hacernos presente por WhatsApp, confirmar eso. De verdad que reduce muchísimo las inasistencias a los consultorios y a las consultas, ¿no? Entonces yo creo que ahí deberías tener un sistema. Si a lo mejor no quieres invertir dinero en un sistema como un CRM o una persona, a lo mejor en recepción tú les puedes decir, mira, en Google Calendar todos los pacientes que están agendados 24 horas antes les vamos a mandar un mensaje de confirmación, y a lo mejor una hora antes de la cita también les mandamos tener confirmación. Normalmente nosotros a nuestros clientes, ya tenemos montado todo un sistema, tenemos un CRM automatizado que genera esto, que se vea más profesional. Pero como mínimo, si no quieres invertir en uno de estos, pues a lo mejor lo único que manualmente, y siempre recomiendo 2 confirmaciones. Lo ideal serían 3 para poder estar más seguros. La primera es 24 horas antes con un texto explicativo. Hola, ¿qué tal, fulanito? Nada más pasaba a saludarte, espero que todo esté muy bien. Queríamos confirmar tu cita con el especialista, con el doctor, etcétera, ¿no? Y a lo mejor confirmas tu cita, y a lo mejor aquí una leyenda. Para nosotros es muy importante confirmar tu cita, ya que con esto podemos gestionar los horarios de los demás pacientes y respetamos los horarios de cada uno, ¿no? Eso puede funcionar, y el usuario normalmente ni siquiera se lo toma mal, al contrario, de verdad, el usuario dice, oye, me están dando una buena experiencia, y confirman. Cuando ya hay un paciente que realmente no está tan comprometido, pues simplemente te deja en visto o no contesta. Entonces, siempre es muy importante pues confirmar estas citas, por lo menos tener esas 3 confirmaciones. Bueno, la primera es 24 horas antes, luego a lo mejor ahí, si no confirma, darle un tiempecito, unas 2-3 horas, y volvernos a ser presentes, y una llamada. Sé que aquí en México desconfiamos mucho de las llamadas, pero se los juro, se los prometo, nosotros que estamos en área de ventas y era de marketing y atendemos a los pacientes, nos damos cuenta que realmente lo valoran bastante los pacientes a la hora de agendar. No le tengan miedo a generar spam, porque no es spam, al final es una persona que pidió información, que tiene un dolor, una dolencia o necesita este servicio, y entonces es importante hacernos presente. ¿Por qué? Porque luego esas personas pues también tienen una vida, están ocupados y a lo mejor sucedió algo, y acercarnos. No te digo que las confirmaciones de citas sean muy rudas o que sean muy de vas a venir o no. No, sino mejor trátalo como hola, quería saludarte, esperamos que estamos muy bien. Puedes mandar así un mensaje de cómo sigue, cómo se siente, ya el doctor está listo para atenderlo tal día, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces,
esos seguimientos sumamente importantes. Y recapitulando también, tener una lista también de pacientes de, oye, yo también quiero poder agendar, pero ya tengo ocupado el horario de la semana, pues tener una lista de espera, o a lo mejor agendar la siguiente y decirles, mira, si se me desocupa tal espacio, me permites poderte mandar un mensaje o poder llamarte para poder organizar ese horario, y adelante, que en cuanto te cancele uno, pues metes a otro. Entonces, por eso es muy, pero muy importante tener seguimientos activos. E inclusive hemos entrado con clientes que tienen bases de datos de meses atrás, que pidieron información porque vienen de campaña, pero nadie les contestó a tiempo. Reactívalos. Si a lo mejor tú eres un ginecólogo, a lo mejor eres un dentista, quiropráctico o algo que no requiera así algo de urgencia como una operación, normalmente los pacientes todavía siguen buscando ese servicio. Hazte presente. Hola, hace un tiempo nos solicitaste información, creo que no logramos contactarte. Mira, te platico un poco sobre nuestro consultorio, estos beneficios, y genérate una base de datos activa. Te lo prometo que ahí se cierran. De verdad, el 70% de las ventas provienen del seguimiento. El otro restante, pues realmente es por tomadores de decisiones, pero te lo puedo prometer que por ahí vienen más ventas. Ahora, algo muy importante, y sería la fuga número 4, el marketing, que aquí es un poco más hacia mi rubro. A veces tenemos la vieja creencia o la vieja idea de que el buen médico se recomienda solo. Y sí, en una cierta forma el rubro médico tiene una forma de trabajar en donde se van recomendando de médicos o se van pasando paciente en paciente. Y eso está muy bien. El problema es que no es predecible. El problema es que no puedes hacer un cálculo mensual de cuántos pacientes vas a tener. Con el marketing sí. Yo te diría que sí o sí, todo consultorio debe de tener una estrategia de 360 grados. ¿Qué es esto? Contenido de valor, campañas publicitarias por Meta o por Instagram o Facebook y campañas por Google. Eso te da un posicionamiento. La gente, sobre todo en términos de operaciones o cosas ya muy urgentes, Google funciona muy bien porque es una persona que ya llega directamente porque ya está buscando opciones, comparando, a lo mejor viendo aseguradoras, viendo precios, pero ya se quiere operar. Redes sociales, a lo mejor podemos encontrar sí pacientes que quieren la operación o que quieren el tratamiento, pero aún están como en esa fase de considerarlo o buscando muchísimas más opciones. No quiere decir que una no funcione más que la otra, sino que la realidad es que aquí deberíamos de tener las dos, no están peleadas una con la otra. Entonces sí es muy importante tener visualizado el consultorio, que te vean de aquí en China, que te vean hasta en la sopa, que te vean, inclusive ya la gente ni siquiera busca en Google, busca en ChatGPT. ¿Y cómo lo hacemos? Con estrategias de marketing para que puedas aparecer por ahí, ¿no? Entonces sí es muy importante el marketing, y eso es la última fuga muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo quieres hacer tú solo. Tú quieres hacer recepción, quieres a lo mejor ser contador, quieres ser el de las redes sociales, quieres cerrar tú la venta, y al principio está bien. A lo mejor cuando vas iniciando tu consultorio eso te va a ayudar a tener un panorama de qué contestar, de cómo viene el prospecto, pero poco a poco vas a tener que ir delegando estas funciones, y eso creo que te va a ir ayudando a que evidentemente todo se trate con el debido respeto que debe de tener cada área, ¿no? El de ventas, marketing, recepción, etcétera, ¿no? Entonces esto es algo sí o sí muy importante. Pero bueno, vamos a recapitular un poco, porque este video en una frase, que es lo que quiero recapitular. La clave de hacer rentable tu consultorio no es trabajar más, es profesionalizar la gestión. Vamos a repasar un poco más las 4 fases o los 4 frentes que estamos viendo. 1. Cobra desde tus costos, no copies al de enfrente, por favor. 2. Aprende a presentar tu precio con seguridad y a vender un plan de tratamiento correcto y completo. 3. Tapa la fuga operativa, recepción rápida, confirmaciones, seguimiento operativo, activar a los pacientes anteriores. Eso ayuda. Un sistema inclusive de referidos, un sistema de fidelización te va a ayudar bastante en tu consultorio. 4. Vuélvete visible y deja de hacer todo solo tú. Eso es algo, creo que de las cosas más importantes que puedes aquí. Te prometo que si tapas estas fugas vas a ganar más, inclusive con los mismos pacientes que ya tienes hoy, sin una sola consulta extra en la agenda. Esa es la gran diferencia entre un consultorio ocupado a un consultorio realmente rentable. Pero bueno,
Ahora, ya identificado las fugas es una cosa, montar el sistema y taparla es otra cosa totalmente diferente. Por eso en la descripción de este video te voy a dejar una guía gratuita, totalmente gratuita, para que detectes una por una de las fugas, dónde se va tu dinero, cómo empezar a tapar estas fugas, y sobre todo pues la puedes descargar totalmente aquí abajito en la descripción, muy fácil. Y si a lo mejor ya quieres un equipo que te monte todo, que haga todo por ti, pues tenemos a nosotros que somos más pacientes, que hacemos todo esto por ti. Pero bueno, para mí ha sido todo un gusto poder acompañarte en este video. De verdad, si este video te gustó, suscríbete, compártelo, coméntalo. Eso nos ayuda bastante a crear este contenido y sobre todo, pues para podernos ayudar más. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.